¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, parecía que yo no les iba a dar esta sesión, pero a la mera hora sí. Pues me van a tener que aguantar otra hora y media el día de hoy, pero pues lo bueno es que vamos a seguir y le vamos a dar seguimiento a lo que dejamos pendiente el día de ayer. Les reitero, cualquier momento pueden participar como ustedes quieran en el chat o ponen una manita o simplemente abren su micrófono. El día de hoy pues vamos a ver ya directamente estos principios de las causales de nulidad. Antes de entrar a ver cuándo se anula una casilla, como hemos platicado, y antes de entrar a ver cómo se anula una elección, tenemos que revisar esto, ¿no? ¿Cómo o qué principios ha dictado el tribunal para ver cómo se deben de presentar las impugnaciones directamente ante el tribunal? Lo primero que nos dice estos principios fue lo que ya un poco platicamos ayer, que solo se puede impugnar la nulidad de una elección por las causas previstas en la ley. Pero ya veremos posteriormente que si esa causa de nulidad no está en la ley, como lo que platicamos, símbolos religiosos o violencia política en razón de género, si no hay causales de nulidad en la ley local de ese estado, o si no hay causales de nulidad en la ley federal o la ley general, pues entonces lo que vamos a solicitarle al tribunal es que declare la invalidez de la elección. Si hay causal de nulidad en la ley, pues hacemos valer esa causal de nulidad que está en la ley. Acuérdense que la de violencia política en razón de género, pues solamente la manejan la Ciudad de México y el estado de Veracruz. Entonces, pues si se solicitara que se anulara una elección por violencia política en razón de género en otra entidad federativa, tendríamos que acudir a la invalidez de una elección porque se vulneran principios en la Constitución. Pero ya conforme a los criterios del tribunal, pues no hay pretexto para decir, como no hay causal de violencia política en razón de género, entonces no puedes impugnar la elección. Sí se puede, pero en vez de solicitar nulidad de elección, vamos a solicitar nulidad e invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Luego, el segundo principio dice conservación de actos válidamente celebrados. ¿Eso qué quiere decir? Es un criterio también del Tribunal Electoral. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces nos dice aquí la ley. Eso quiere decir que no por cualquier situación vamos a anular la votación, por ejemplo, recibida en una casilla. Por ejemplo, yo les pregunto, si en una casilla llegan 5 personas sin credencial y el presidente de la casilla les dice, pues como son mis vecinos y los conozco, pueden votar sin credencial y los deja votar. Claro que no se puede, pero pues ya los dejó votar y ahora ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde aplica este principio que les digo que es muy importante. ¿Qué hacemos? Dejaron votar a 5 sin credencial y ya quedó ahí claramente especificado, por ejemplo, en la hoja de incidentes, se narró y se escribió y se firmó por todos la hoja de incidentes, donde dice el presidente dejó votar a 5 personas sin credencial. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues lo que dijo fue que eran sus vecinos, que los conocía y que por tanto podían votar. No tenían credencial y además no aparecían en la lista nominal. Y votaron. Pero dice el tribunal, bueno, son 5 votos. Por 5 votos vamos a anular todos los demás votos o no vamos a anular todos los demás votos. Si hay una irregularidad en la casilla, sí. Es grave también. Pero lo que dice aquí el tribunal es trata de proteger los votos de la ciudadanía, porque son derechos políticos que están ahí y que emitió la ciudadanía. Y no vas a anular 500 votos por 5, o sí. Entonces aquí es donde dice el tribunal, mira, si son 5 votos, los irregulares, y advertimos que la diferencia entre primero y segundo lugar, por ejemplo, es de 100 votos, como dice muy bien Noel, se revisa la determinancia. Son 5 votos, pues, ilícitos si quieren. Pero la diferencia entre primero y segundo lugar fue de 100. Entonces dice el tribunal, ¿sabes que hay que proteger los demás votos? Esos 5 votos, supongamos que iban para el partido que quedó en segundo lugar, de todos modos no alcanza el primero. Por lo tanto, no se anulan los votos en esa casilla. Si la diferencia entre primero y segundo lugar hubieran sido 3 votos,
Pues esos 5, como dice Joel, sí son determinantes y entonces anulamos todos los votos de la casilla, todos, porque con esos 5 votos el segundo lugar pudiera haber alcanzado al primero, inclusive rebasado. Pero aquí nos dice el tribunal, trata de conservar los votos. La irregularidad tiene que ser grave y determinante para anular todos esos votos. La tercera, ya la vamos a estudiar después, dice la irregularidad debe ser determinante. Aquí nos manda también el tribunal y nos dice, no solamente en la casilla, también en una elección. Tenemos que acreditar que esa irregularidad pues va a afectar el resultado final. Determinante quiere decir que se va a afectar el resultado final. Puede haber irregularidades, pero necesariamente tenemos que acreditar que se afecte al resultado final. ¿Cómo se afecta al resultado final? Pues cuando, por ejemplo, ya advertimos que en la elección hay 20 votos irregulares y el resultado final en la elección es que el primer lugar le ganó al segundo por 10. Si tenemos 10 votos, 20 votos irregulares, pues es determinante. Y entonces se anula también, ojo, se puede anular una elección. Ahora hay 2 tipos de determinancia que también vamos a ver. La numérica, que es esta que les digo, contamos los votos y listo. Pero, por ejemplo, les doy un caso en una casilla que me tocó a mí en un expediente. De repente me dijeron, oye, tribunal, anula la votación en esta casilla. ¿Por qué anulo la votación en esta casilla? Porque sabes que no llegaron los escrutadores, no los sustituyeron y la votación solamente la recibió el presidente y el secretario y no había escrutadores. Ya luego veremos ese caso, cómo se resuelve cuando entremos a las causales de nulidad. Pero lo que me refiero aquí es que la determinancia no es numérica. Porque si yo les pregunto cuántos votos se afectaron porque no estaban los escrutadores, pues sí es una irregularidad. También fue grave que nada más estaban 2 funcionarios en vez de 4. Pero ¿cuántos votos se afectaron? Por ejemplo, ahí sí no vamos a saber. Entonces lo que se llama una determinancia no cuantitativa, no numérica, sino cualitativa. Hay que ver si esas irregularidades pues vulneraron principios constitucionales de una forma tan importante que hay que anular la elección. Y entonces son más complejos esos temas para resolver. Ya lo veremos después cómo se han resuelto esos temas, ¿no? Y luego el siguiente principio nos dice, solamente conductas calificadas como graves. Entonces, si no es la irregularidad grave, pues tampoco ni siquiera lo vamos a revisar, menos vamos a anular la votación en una casilla o la elección. Por ejemplo, si coinciden los rubros de la lista nominal, votación emitida y votación recibida en la urna, si esos 3 rubros coinciden, conforme a la lista nominal votaron 100 y boletas en la urna 100. Pero boletas sobrantes no coincide con boletas recibidas. Llegaron a la casilla 700 boletas. Se recibieron 100 votos. Nos deberían de sobrar 600 y nos sobran 550. Entonces, eso no es determinante para la sala. Si la sala dice, si coinciden la lista nominal y las boletas sacadas de la urna, esa es una irregularidad grave. Si no coinciden otros rubros en el acta, son irregularidades, pero no son graves. Y así como ese, no hay muchos ejemplos. Adelante, Noel, escuchamos. Buenas noches. Aquí. Buenas noches. Este, ¿Hay algún catálogo de irregularidades graves o irregularidades no graves en la ley? No, gracias por tu pregunta, Noel. No, la ley solamente dice, el tribunal determinará cuándo se puede calificar una conducta como grave y cuándo no se puede calificar una conducta como grave, pero el tribunal ya en sus sentencias dice, grave será cuando afecte el resultado final en la casilla o cuando afecte el resultado final en la elección. Si no afecta el resultado final, como les digo, pues a lo mejor podemos pensar que como no llegaron los escrutadores fue una conducta grave, pero dice el tribunal, si no se advierte cómo se afectó la votación, no la vamos a entender como una irregularidad grave. Gracias de todos modos,
Noel, por tu participación. Gracias. Adelante, Miguel Ángel, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Sobre esa misma pregunta que hizo el compañero Noel, ok, usted nos comenta que esta cuestión de lo grave no existe como tal en la ley, sin embargo, en las sentencias, pues es el tribunal el que decide. Sobre este particular, ¿hay algún parámetro para determinar, así de forma genérica, sí, genérico, general, en qué momento puede ser esto grave y no grave, como bien decía el compañero Noel? Gracias. No, muchas gracias a ti, Miguel, por tu participación. Pues yo creo que el tribunal en la mayoría de sus casos ha señalado es que si se afecta el resultado, va a ser grave. Si no se afecta el resultado, no va a ser grave. ¿Cómo se afecta el resultado? Que, por ejemplo, esos votos que ya estamos viendo que se están afectando, pudieron haber dado un cambio en el resultado en la casilla. Entonces, Por ejemplo, perdón. sí, adelante, Miguel Ángel, adelante. Ok, gracias. Entonces, pudiéramos decir así una idea general que la gravedad va a ir en función de la afectación al resultado final. Eso sería el parámetro estándar. Exactamente, eso es lo que señalamos, una palabra muy rara, pero así está en la ley, es lo que señalamos, Miguel Ángel, como determinancia. Si se afecta, el resultado es determinante y es grave. Si no se afecta el resultado, ni es determinante ni es grave. ¿Cuándo va a ser determinante? Cuando esos votos pudieron haber afectado el resultado final. Y si no hubiera pasado esa irregularidad, quizá el resultado hubiera sido diferente. Si Entonces, está la irregularidad, pero el resultado es el mismo, no es grave, porque todos modos te ganaron. Entonces, sí, que votaron 3 sin credencial, pues sí, pero todos modos te ganó el primer lugar por 100 votos. Quítale esos 3 votos al primer lugar, te sigue ganando por 97. Entonces, no puede ser determinante, porque todos modos te ganaron. La irregularidad grave va a ser cuando se demuestre que por eso el resultado pudiera haber sido distinto. Y entonces, como el resultado pudiera haber sido distinto, pues vamos a anular todos los votos, porque ya no hay seguridad de que él hubiera ganado, porque hubo una irregularidad que nos puede decir, a lo mejor hubiera ganado el segundo lugar si no hubiera pasado esa irregularidad. Por lo tanto, es grave, se anulan todos los votos. Y ojo lo que les dije ayer, se anulan todos los votos hasta el que impugnó. Si impugna el segundo lugar en esa casilla y dice el segundo lugar, quiero que se anulen todos los votos en esta casilla, pues que tenga mucho cuidado el segundo lugar, porque también van a anular sus votos. Si les digo, el sistema de nulidades, eso es lo que tiene de complejo. Primero, la determinancia. Y dos, también se van mis votos. Es lo que muchos dicen, pero ¿cómo van a anular mis votos? Pues sí, también. Porque el sistema de nulidades dice se van todos los votos, porque hay una irregularidad en la casilla, entonces ningún voto debe ser válido. Tenemos que revisar esos temas, ¿eh? Y son, ojo, por ahí les digo también, únicos en el mundo. Ustedes a donde vayan no van a oír la determinancia. Vayan a Estados Unidos, vayan a Europa, vayan a Latinoamérica, van a decir, es que en México, ¿por qué traen nulidades y determinancia? Eso no lo van a ver en ningún otro país. Esa palabra determinancia, búsquela en el diccionario y solo está en México. Y en materia electoral. Porque si ustedes les dicen a un abogado, una abogada penalista, la determinancia, decir, o sea, ¿de qué me estás hablando? Como dice Noel, es lógica, matemática, jurídica, pero en votos. Eso de la determinancia solamente existe para los votos. Yo no he escuchado un juicio de amparo donde hablen de la determinancia y nunca van a hablar de la conquista. Nosotros acá en el electoral, yo no sé a qué legislador se le ocurrió eso de la determinancia. Y luego la puso más compleja porque dice cualitativa numérica o cuantitativa, donde no hay números y no hay votos y no hay afectación a otras cosas. Y además le dice, fíjense, como muy bien dijo Noel y Miguel, dice la ley, y yo no voy a decir cuándo es determinante, que lo diga el tribunal, pues muchas gracias, o sea, todavía más complicado. Y entonces vienen los problemas luego para los tribunales electorales, porque tienen que fijar la determinancia y decir sí o no y por qué, y qué pruebas se tienen y qué pruebas no se tienen. Por eso, como ya lo hemos platicado, ¿cuándo probablemente se anule una elección? Cuando el resultado sea de 1 o 2 puntos. La diferencia entre el primero y segundo lugar, porque puede por ahí actualizarse la determinancia.
Pero si me pasa como en la elección presidencial del 2018, donde me ganaron por 18 puntos, pues son miles y miles y miles de votos. Pues ¿cuándo? Y eso lo vieron los partidos en el 2018 y dijeron, pues ya ni le muevas, ya nos ganaron por 18 puntos, ¿qué vas a impugnar? No impugnó ningún partido. Como les decía, solo impugnó el PES, un partido dentro de la coalición, y el PES no impugnó la candidatura, sino impugnó la distribución de votos, y dijo que le dieron más a Morena y menos a él. Pero bueno, finalmente no tuvo razón en sus demandas el PES y pues perdió su registro en el 18, luego se registró en el 21 y volvió a perder su registro en el 21 porque no le pega 2.7, 2.8, pero no llega al 3%. Adelante, Noel, te escuchamos. Sí, respecto a la determinancia, bueno, considero yo que si hacemos un comparativo con las demás materias del derecho, pues sería un requisito de procedibilidad, ¿no? De los medios de impugnación. Sí, sí podría ser, Noel, tienes razón, lo podríamos comparar de esa forma, pero bueno, en materia electoral, créanme que luego a los tribunales les cuesta pues muchísimo trabajo decir si es determinante o no, porque es un tema que la ley se lo dejó a los tribunales. La ley, por ejemplo, podría decir, pues se anula una elección si son 5 puntos, son 3 puntos, son 2 puntos, es un punto la diferencia entre primero y segundo lugar. Si te ganan por más de 5 puntos es imposible que se anule la elección, pero no lo dice solo la ley. El tribunal tiene que revisar a ver, te ganaron por 2 puntos, pues hay que ver qué irregularidades son y si alcanzan esas irregularidades afectar esos 2 puntos de distancia entre primero y segundo lugar. Pero todo eso lo tiene que decidir el tribunal y luego los partidos también se las ponen en chino porque a los partidos les dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes 4 días para presentar tu juicio de inconformidad y revisar todo lo que pasó en el distrito o todo lo que pasó en el estado, o si es presidencial, pues en 4 días revisa todo lo que pasó en todas las casillas del país. Pues, ¿qué partido va a revisar todo lo que pasó en todas las casillas del país en 4 días? Pues así está la ley. 4 días. Si presentas tu medio de impugnación en el día número 5, se desecha. Pues imagínense, les digo, es que lo electoral es muy especializado y pone a trabajar a todo el mundo en marchas forzadas. Primero los partidos presentando sus demandas y haciendo sus agravios y presentando pruebas en 4 días y luego al tribunal le dices, pues en 15 días tienes que resolver y luego al otro tribunal, pues a ti ya nomás te quedan 1 semana o 10 días para resolver. Y si no resuelves ya no tiene efectos tu sentencia, entonces pues tanto partidos políticos como litigantes, como tribunales electorales, pues tienen que trabajar a marchas forzadas, día, noche. Por eso la propia ley dice pues que durante los procesos electorales todos los días son hábiles, porque trabajar un domingo en un proceso electoral es de lo más normal para un tribunal electoral y también es de lo más normal para un instituto estatal electoral o para el INE. Ya saben todos los que trabajan en esas instituciones que cuando hay proceso electoral, yo como les digo siempre de broma, pero siempre se ríen, pero así nerviosos porque dicen, no, pues sí es cierto. Yo siempre les digo, mira, cuando empieza el proceso electoral, si vas a trabajar en alguna institución electoral, pues está muy fácil, deja tu foto ahí en el buró de tu cuarto, porque nomás te van a ver ahí. Y toda la gente le dicen, ¿sabes qué? Esto es de 24 horas. Ya cuando acabe el proceso electoral, pues ya ponemos horarios. Pero durante el proceso, lo saben muy bien todos los que han estado en instituciones electorales, durante el proceso no hay plazos, no hay que es domingo, que hay puente, no hay nada. Tienes que trabajar muchas veces, pues día y noche para sacar los asuntos porque estamos viendo pues que los plazos son muy breves y entonces imagínense si a esto le agregamos que los tribunales electorales tienen que decir si es determinante o no, pues todavía se vuelve mucho más complejo, ¿no? Y como dice Noel, pues por eso las sesiones son permanentes, son públicas, son en el día, en la noche, a cualquier hora, ¿no? Nosotros nos pusimos todos estos candados en materia electoral, pero con la única gran ventaja, pues que no va a haber rezago. Y yo cuando hablo con compañeras o compañeros penalistas o de civil, pues cuando me dicen, es que llevo en este litigio 6 años, no, pues yo digo, pues ¿de qué me estás hablando? Yo también se las volteo, pues sí, a lo mejor estamos malos del electoral, pero tú llevas 6 años en el civil y no sale tu asunto, pues ya inscribe a tus hijos en derecho para que le sigan con el asunto. Entonces cada quien escoge la materia que le guste, pero y me quedé corto en 6 años, ¿eh? Y acuérdense que ya llegó un asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia penal porque tenían 17 años estas personas sin una sentencia.
Entonces, no nomás esas personas están sufriendo, también los litigantes o los que llevan el asunto llevan 17 años sin poder cobrar el asunto porque no se ha resuelto, ¿no? Acá también nos dice Rafael, las sesiones ininterrumpidas. Ojo con eso, porque también la ley pone cada cosa, como les decía ayer, recuento de votos en forma ininterrumpida. Sí dice la ley. Tienes 3 días, por ejemplo. Entonces no vamos a dormir, no vamos a comer, ¿o qué? Entonces ahí más o menos ya con los acuerdos de las instituciones electorales nos dicen, pues sí, son 3 días, pero aquí el horario. Por ejemplo, yo cuando fui a Campeche al recuento nos dijeron, aquí el horario es de 8 de la mañana a 2 de la mañana, no crean que está facilito tampoco. Vamos a empezar a las 8 de la mañana y a las 2 de la mañana del otro día vamos a terminar. Entonces tienes por lo menos por ahí, pues 6 horas para descansar, ¿no? Pero así sin interrumpido, pues nadie aguanta. Pero así es la materia electoral y ni modo, hay que estar acostumbrados a estos temas. Y todo se resuelve rápido, les digo, creo que ya se los dije y si no, pues se los repito. El promedio de la sala superior desde que llega la demanda hasta que tiene la sentencia definitiva, de todos los juicios que llegan a la sala superior, que son miles, el promedio en resolver es de 15 días. Si yo voy a la sala superior y presento una demanda, por lo general voy a tener una sentencia definitiva inatacable a los 15 días. ¿Cuántos tribunales pueden decir eso en el mundo? Tener una sentencia definitiva inatacable a los 15 días que se presentó la demanda. Pues la sala superior, ese es el promedio de todos los asuntos. Hay unos que se resuelven en 3 días, otros a lo mejor 3 semanas, un mes, pero no pasan de ahí porque son asuntos urgentes prácticamente todos, porque acuerden que aunque presente yo una demanda, el proceso electoral sigue avanzando. No crean que se va a detener el proceso electoral porque ya presenté una demanda. Sigue avanzando. Y si no me dejaron ser candidato en un partido político y impugno esa decisión de mi partido, el proceso electoral sigue avanzando. No se va a detener porque a tal candidato le negaron el registro. Entonces, por eso el tribunal pues tiene que trabajar a marchas forzadas pues, para que ese candidato en un momento dado tenga la oportunidad de entrar en tiempo en las campañas. Entonces hay que resolver su asunto en 2, 3 días. Sí, adelante, Noel. Sí, esa celeridad únicamente se da en el proceso electoral, ¿no? Porque cuando no es época electoral, pues los términos pueden ser más flexibles, según lo que sé. Sí, así es, Noel. Ya cuando no hay proceso electoral, si el asunto no es urgente, pues sí, se tienen muchos tiempos más amplios para resolver los asuntos, que algunos pueden ser también que se tengan que resolver rápido, hay que ver de qué asunto se trata, otros quizá no se resuelvan tan rápido, sobre todo cuando hay procedimientos donde el INE tiene que hacer una investigación, por ejemplo, temas de fiscalización, pues a lo mejor no urgen, a lo mejor sí, hay que ver cada caso en lo particular, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les digo, fiscalización. Hay una causal de nulidad que ya después vamos a estudiar que dice que si rebasan los topes de gastos de campaña, se anula la elección. Ah, pues a todo dar. Pero entonces, cuando llega esa demanda al tribunal, ¿cómo va a saber el tribunal si se rebasaron los topes de gastos de campaña o no? Le va a pedir la fiscalización al INE y que el INE nos diga, oye, si se rebasaron los topes, no se rebasaron los topes. Entonces, ¿qué le pasa al INE? Que el INE tiene que tener la fiscalización rapidísimo para podérsela mandar al tribunal. Y si al tribunal no le llega la fiscalización en tiempo del INE, el tribunal no va a poder anular la elección, como ya ha sucedido, porque el tribunal le va a decir a esta persona, ¿sabes qué? Pues no tengo la fiscalización del INE. Y ya va a tomar posición este candidato, y como el INE no me pasó la fiscalización, pues no puedo anular la elección. Ya la plataforma del INE se ha perfeccionado muchísimo a partir de 2015, y ahora el INE ya manda en tiempo esas fiscalizaciones que se impugnan ante el tribunal para que el tribunal tenga la fiscalización del INE, y entonces en ese momento pues ya el tribunal conozca qué dice el INE sobre la fiscalización y el tribunal pueda decir si anula la elección por rebase de topes de gastos de campaña o no se anula la elección por rebase de topes de gastos. Entonces depende de cada caso concreto, pero sí, por lo general, cuando no hay proceso electoral, pues tiene mayor tiempo el tribunal electoral para resolver los asuntos. Creo que por ahí quería participar otro compañero. Ya no lo veo por ahí, pero si quiere participar, pues con todo. Ándale, Rafael, adelante. Sí, ahorita bueno, buenas noches a todos, buenas noches, maestro, compañeros. Buenas noches, Rafael.
Se me viene ahorita a la mente un ejercicio en cuanto a la palabra determinante. Y ahorita que toca, bueno, y que se iría a tocar más adelante, el rebase de tope de gastos de campaña, por ahí en la ley, en el Estado de México, y bueno, creo que es general, determina un 5% del rebase de tope de gastos de campaña entre el primer y el segundo lugar, algo así. Entonces, bueno, con algunos compañeros hemos comentado y platicado y escuchado también a algunos ponentes, como que la ley de ahora deja que los partidos políticos puedan tener esos excesos de rebase de topes de gastos de campaña. Pero como se dice aquí en la palabra, si no es determinante, pues entonces no va a afectar el resultado. Bueno, el tribunal lo tendría que determinar que sí afecta a la contienda. Por ahí con el maestro decíamos, ahora es como que los partidos es, si me vas a ganar, gáname bien, gáname con más del 5%, y entonces a lo mejor ya es determinante para el resultado. Si es menos, pues entonces sí ya entra el juego de la palabra, o como se viene definiendo, la palabra determinante, ¿no? Hasta dónde es, hasta dónde no se puede, pero a veces hasta dónde se puede hacer que no pueda afectar esa palabra al resultado. Algo así hemos comentado en algunos compañeros. ¿Sería cuánto, profesor? No, muchas gracias a ti, Rafael, y es una excelente observación. Fíjense, Rafael nos está diciendo en pocas palabras que se está adelantando un poco a las causales de nulidad. Hay una causal de nulidad que dice que si rebasas el 5% de los topes de gastos de campaña, pero además la diferencia entre primero y segundo lugar es menos de 5 puntos, se anula la elección. Eso lo dice una causal de nulidad del Estado de México, pero es de las que les hablaba ayer, está en la Constitución esa causal de nulidad. Como está en la Constitución, la legislación del Estado de México pues la jaló también a su legislación, pero está en la Constitución. Entonces eso quiere decir que esté en el Estado o no, va a aplicar esa causal de nulidad. Ahora nos dice Rafael, pues, ¿qué es lo que sucede? Que nos dice la causal, si rebasas el 5, se anula la elección de los gastos, 5%. Pero la diferencia entre el primero y segundo lugar debe ser de menos de 5 puntos. Entonces dice Rafael, ¿cuál es el mensaje que le está mandando esa causal de nulidad a los partidos políticos? Pues gana con 6% y ya no aplica el rebase de topes de gastos de campaña. O sea, le está diciendo al partido, oye, si ganas con 18 puntos como en la presidencial, pues aunque rebase los topes de gastos de campaña, no importa porque la causal de nulidad dice 5 puntos o menos, la diferencia entre el primero y segundo lugar. Y es muy buena observación la que hace Rafael, pero el tribunal ya en diversos casos que ha resuelto en ese sentido, ha dicho no, porque si leemos a fondo esa causal de nulidad que está en la Constitución y que también está en la ley del Estado de México y en todas las leyes del país, dice, se presumirá que se anula la elección con estos elementos. No dice se acreditará la irregularidad y se anula la elección. Ese presumirá lo interpretó la Sala Superior y dijo, no, ese es solamente un supuesto. Pero si yo advierto que se gastaron no el 5%, se gastaron el 30% más de lo que marcan los topes, y la diferencia entre primero y segundo lugar es de 8 puntos, no de 5, puedo anular la elección, dice la Sala Superior. Voy a hacer una interpretación más amplia, y lo que yo digo es que si rebasaste los topes en un 30%, se actualiza ese elemento. Y si te ganaron por 6, no se actualiza ese elemento, pero si yo veo que ese rebase provocó que fuera determinante la irregularidad, que afectara el resultado, voy a anular la elección. Aunque te hayan ganado por 6 puntos, o 7 o 8. Entonces dice, de entrada son elementos, la Sala Superior dice, de entrada son elementos que tengo que estudiar. Pero no son solamente esos, como dice muy bien Andrés, porque la causal nos dice, si la aplicamos así textualmente, pues es ganar con mañas, si gano con 6, pues ya no pasa nada. Creo que ahí también, como dice atinadamente Rafael, pues ese creo que es un error del legislador. No tenía que haber puesto, rebasa los topes, pero la diferencia tiene que ser de 5 o menos puntos.
Tendría que haber puesto la causal, rebasa los topes y ya el tribunal determinará, valga la redundancia, si es determinante o no, independientemente de los puntos. Entonces ya lo ha dicho el tribunal, inclusive vamos a ver cuando entremos esas causales de nulidad, una determinancia donde dice el tribunal, una jurisprudencia, perdón, donde dice el tribunal, no es así en todos los casos. Entonces no te confíes, partido. No pienses que porque ganaste con 8 puntos, ya no se va a anular la elección. Si se acredita que rebasaste los topes, se puede anular la elección. Y otra recomendación que les dejo ahí, otro criterio. Y si no, ¿qué puede hacer el tribunal? Si no encuadra la causal de esa del 5% y de que me ganen por menos del 5%. El tribunal dice, bueno, esta causal de nulidad no encuadra. Entonces, ¿pero qué puede hacer el tribunal? Revisar esas irregularidades vía invalidez de una elección por violaciones a principios constitucionales. El tribunal puede decir, pues si rebasaste el 30% de los gastos de campaña, pero la diferencia entre primero y segundo lugar fue de 8 puntos, a lo mejor no aplica la causal de nulidad, pero yo te voy a decir, partido, ¿sabes qué? Se anula la elección porque como rebasaste de una forma muy importante los gastos de campaña, se afecta el principio de equidad en la contienda, el principio constitucional. Y entonces anulo la elección, no vía esa causal de nulidad, sino anulo la elección vía la equidad en la contienda. Y en mi demanda no pongo se anula la elección, lo que pongo en mi demanda es se declara la invalidez de la elección porque se vulneró el principio constitucional de equidad en la contienda. ¿Por qué se vulneró la equidad en la contienda? Porque este partido rebasó los topes de gastos de campaña en un 15%. Y me declaran la invalidez de la elección. Entonces, ojo, no nos confiemos con lo que digan textualmente las causales de nulidad. Hay que ver siempre el caso concreto y el tribunal siempre tomará la decisión si se anula o no la elección. Pero bueno, eso que nos comentó Rafael ya es un parámetro. De entrada ya saben los partidos que si rebasan el 5% de gastos, no el 10 ni el 20, el 5, y que si la diferencia, como les decía, de la elección es de menos 5 puntos, pues lo más probable quizás es que se anula la elección. Por eso les digo, se prende el foco rojo en una elección cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es de menos de 5 puntos. Ahí sí, seguramente, como pasa en el tribunal, va a impugnar el segundo lugar. Si el segundo lugar veo que perdió por menos de 5 puntos, yo les aseguro, porque así lo demuestra la historia y las estadísticas, que va a venir al tribunal a decirle que se anula la elección, porque el resultado fue muy cerrado. Cuando pasamos de los 5 puntos, pues ya la mayoría de los casos no impugnan. Porque dicen, oye, pues me ganaron por 10 puntos, pues ya para qué impugno por 15, menos. Y por la elección presidencial que fue de 18, pues prácticamente no hay nada que hacer. Aquí nos dice Guillermo, pero esa decisión del tribunal no tiene mucho, ¿verdad? Recuerdo que acá en Veracruz, por ahí del 2015, hubo una elección de un diputado que en sí se acreditó el rebase de tope de gastos de campaña por mucho, pero como la diferencia entre el primero y segundo lugar era mayor a 5%, no se anuló. Sí puede ser ese caso, como señalas, Guillermo, y esta jurisprudencia que vamos a ver de lo que les estoy platicando es una jurisprudencia de 2018. Entonces, como tiene mucha razón Guillermo, en el 2018, en el 2015 todavía no estaba esa jurisprudencia, pero ya la vamos a ver cuando entremos a las causales de nulidad constitucionales, donde está claramente esa jurisprudencia y nos explica esto que estoy diciendo. No en todos los casos se tienen que cumplir con estos casos, ¿no? A ti, Guillermo, te agradezco mucho tu participación y lo vamos a ver. Está bien que estemos tocando ahorita estos asuntos, pero no crean que ahí queda. Vamos a entrar directamente después a las 3 causales de nulidad. Vamos a ver cuáles son los criterios del tribunal, cuál es la jurisprudencia del tribunal respecto de esas 3 causales constitucionales, porque son muy importantes, porque al estar en la Constitución, pues aplican para todos los estados. Si uno de ustedes es de Tabasco, no puede decir, es que en Tabasco no está. No, a lo mejor no está en Tabasco, pero sí está en la Constitución. Pero no, están ya todos los estados incorporaron esas causales de nulidad en su ley porque dijeron, pues me guste o no me guste, pues está en la Constitución Federal, no hay para dónde hacerse. Lo que sí no se ha trabajado, y ya no se trabajó para el 2024, es esta causal de nulidad de la elección por violencia política en razón de género. La idea es que con este plan B se incorporara las causales de nulidad pero no se incorporó.
pues vamos a seguir revisando interpretaciones del tribunal porque la mayoría de las entidades federativas no tienen esta causal de nulidad por violencia política en razón de género, pero el tribunal sí puede anular una elección por esa causa. Ya lo veremos, ¿no?, posteriormente también cuando lleguemos a estudiar esa causal de nulidad por violencia política en razón de género. Todo el mundo decía en el 20, no hay forma de acreditar que la violencia política en razón de género afecte un resultado de una elección. Y tenía su lógica, ¿eh? Inclusive llegó un asunto a la Sala Regional Ciudad de México y anuló una elección. Luego llegó a la Sala Superior y la Sala Superior revocó la anulación de esa elección. Entonces todo el mundo dijo, no, pues si ya en el 2020 o antes dijo la Sala Superior que no se puede, no se va a poder. Luego llegaron dos casos en el 2021, uno en Guerrero y otro en el Estado de México, en dos municipios, y entonces la Sala Superior anuló esas dos elecciones. Y entonces ahí sí dijeron en el 21, ándale pues resulta que sí se puede. Y yo les digo esto porque todo esto que les estoy platicando ya lo saben los partidos. Entonces, ¿saben qué va a pasar en el 2024? Van a llegar muchas impugnaciones a los tribunales electorales por violencia política en razón de género, porque ya tienen los precedentes del 21. Y van a buscar esos precedentes y van a tratar de señalar los mismos argumentos que se señalaron en esos precedentes para que se anule una elección por violencia política en razón de género. Y algo muy importante, ya cuando entremos en ese asunto lo platicamos, pero algo muy importante, la violencia la puede ejercer un hombre o una mujer. O como en estos casos de Guerrero y en estos casos del Estado de México, no se supo quién ejerció la violencia, pero ahí estaba, porque eran pintas que se hacían en las bardas, ejerciendo violencia política en razón de género. Por ejemplo, un caso se decía por ahí, no votes por esta candidata porque las mujeres no sirven para gobernar y las mujeres y las mujeres y las mujeres. Era violencia política en razón de género. Y la que se quiere reelegir es muy mala por todo esto y por todo esto y por esto. Había violencia política, pero ¿quién la puso? ¿Quién pintó las bardas? Entonces el partido se defendió y le dijo al tribunal, oye, pero no sabemos quién es. Pues aunque no sepamos quién es, se anula la elección. A lo mejor no vamos a poder sancionar a las responsables o los responsables, pero de que se anula la elección, se anula y se anuló, aunque no supiéramos quién fue. Si sabemos quién fue, entonces ahí vamos a tener también que sancionar a los responsables. Y ojo que en esos temas, ya me estoy metiendo otro tema, pues ni modo, pero ojo porque en esos temas, si yo resulto responsable, ¿saben qué me va a pasar? Me van a poner en una lista, en el INE o en el Instituto Estatal Electoral. Y voy a quedar en una lista como una persona violentadora hacia las mujeres. Una persona, les digo, porque puede ser una mujer la que esté en esa lista o puede ser un hombre. Las mujeres también pueden ejercer violencia política en razón de género. Y si quedo en esa lista, tengo que ver qué dijo el tribunal en la sentencia. Cuando dijo, oye, ejerciste violencia política en razón de género, porque ¿saben qué puede decir el tribunal? Y por lo tanto, pierdes tu calidad de tener un modo honesto de vivir. Según la gravedad, a lo mejor el tribunal en su sentencia no dice, pierdes la calidad de tener un modo honesto de vivir. Pero si el tribunal dice, y pierdes la calidad de tener un modo honesto de vivir, porque además de estar en la lista, pues la violencia fue grave y pierdes tu calidad de tener un modo honesto de vivir, pues ya todo el mundo se va a enterar porque voy a estar en esa lista. Pero ¿cuál es la gravedad? Que después si me quiero registrar para ser candidata de lo que sea o candidato, no voy a poder. Porque para ser candidato de algún cargo de elección popular, uno de los requisitos es tener un modo honesto de vivir y yo ya no lo tengo. Y no me voy a poder registrar. Desde la presidencia de la República, hasta cualquier municipio. Entonces ahí vienen una serie de sanciones muy importantes. Y otra cosa que se me pasó decirles, pero también se las digo de una vez en los temas de fiscalización, a lo mejor no se anula la elección porque rebasaste los topes. Pero sí te vamos a sancionar como partido o como candidato. Y te vamos a sancionar con una sanción económica que puede ser muy fuerte porque rebasaste los topes de gastos de campaña. O sea, la sanción, una es que se anule la elección, pero otra sanción puede ser que me sancionen económicamente. Y luego, ¿qué dicen los partidos? Pues no tengo dinero, hazle como quieras. ¿Y saben qué les contesta el tribunal o el INE? Pues no te preocupes, de lo que te damos cada mes te vamos a descontar el 50% hasta que pagues toda la multa.
Pues no puedo andar diciendo no tengo dinero, pues no hay problema, de lo que te damos cada mes, te vamos a descontar el 50% hasta que pagues toda la multa. Y luego un candidato dice, ¿y a mí con cuánto me vas a multar? A ver, si ustedes fueran autoridad, ¿con cuánto multan al candidato porque rebasó los topes de gastos de campaña y él también es responsable? ¿Con 10 pesos, con 1,000 pesos, con 100 pesos, con cuánto? Entonces también ahí lo que hace el INE y hace el tribunal, ¿saben qué hacen? Le preguntan al SAT a ver su declaración de impuestos del año pasado. ¿Cuántos fueron sus ingresos? Ah, pues en base a esos ingresos te voy a sancionar. A lo mejor si el año pasado ganaste 100 pesos, te sanciono con 1 peso. A lo mejor si el año pasado ganaste 1,000 pesos, pues te sanciono con 10. Eso es lo que se llama individualización de la sanción. No todos somos sujetos a la misma sanción. Hay que ver mi capacidad económica. Pero además, ¿por qué les digo esto? Porque ¿saben qué? Ha pasado casos importantes donde no hizo declaración ante Hacienda. No, hombre, pues ya me metí en otros delitos. No solamente electorales. Porque dice el tribunal, ah, pues ¿sabes qué? Le doy vista a Hacienda y Hacienda me dice, oye, no tiene declaraciones, ah, pues también pues va a tener una responsabilidad de impuestos, una responsabilidad ante Hacienda, una responsabilidad ante el SAT. O sea, se puede complicar muchísimo un tema de fiscalización y todos son sujetos a sanción. También las empresas, también el tribunal ha sancionado con sanciones muy altas a Televisa, con sanciones muy altas a TV Azteca, porque no pasan la propaganda política que tienen que pasar o porque pasan propaganda prohibida, con sanciones de miles de pesos, ¿no? Entonces hay que tener todo ese cuidado porque lo que pasa en el tribunal también puede tener otros efectos, también irregularidades en materia electoral se pueden convertir en delitos electorales. En todos los casos, cuando el tribunal advierte que puede configurarse un delito electoral, pues le da vista a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales para que también le dé seguimiento a ese tema. Sí, porque quizás se pueda configurar en un delito electoral, también puede ser un delito financiero, en fin, se le da vista a todas las autoridades. O sea que hay casos que no quedan en lo electoral, hay casos que se van a temas financieros, a temas con Hacienda, a temas con delitos electorales, y por ahí puede seguir la cadenita, como les digo, a ver cuál es la capacidad económica de esta candidata. No, pues no tiene declaración en Hacienda, entonces no gana ningún peso porque no ha declarado nada de Hacienda. Y empiezan ahí otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con todos esos temas que vamos a ir revisando en todas estas sesiones. Las causales de nulidad que estamos platicando ahorita las vamos a ver a fondo cuando entremos a esas sesiones. Luego, el siguiente principio que también es muy importante dice, las causales de nulidad operan de manera individual. Y claro, así suena en chino, ¿no? Pues ¿de qué me están hablando? ¿Qué quiere decir eso? Les voy a explicar. A ver, si en una casilla no van los escrutadores, tampoco va el secretario, solo está el presidente, y entonces se lleva a cabo la elección, imagínense un supuesto 2024 Ciudad de México. En una casilla no llegaron los secretarios, no llegaron los escrutadores, no llegaron los suplentes, nadie de la fila los quiso sustituir, total que el presidente hizo solo todo durante toda la jornada electoral. Dice el tribunal, si hay un secretario no vamos a anular los votos, porque ya son 2 y ellos 2 lo pueden hacer. Pero dice el tribunal, si no llegó ningún secretario, nada más está el presidente, entonces sí vamos a anular los votos en esa casilla. Entonces los partidos ya saben, pues que si nada más estuvo un presidente en una casilla, y vamos al tribunal, el tribunal va a anular todos esos votos. Pero, ¿por qué dice este principio? Opera de manera individual. Porque ¿qué votos se van a anular? Yo les pregunto. En esa casilla que no tenía funcionarios más que el presidente, se recibieron en el 2024 aquí en la Ciudad de México votos de la elección presidencial, votos de senadurías, votos de diputaciones, votos de la jefatura de gobierno, votos de las alcaldías y votos de diputaciones en la Ciudad de México. 6 elecciones en esa casilla. ¿Vamos a anular los votos de las 6 elecciones? ¿Tribunal? ¿O de qué elección vamos a anular los votos? Por eso dice el tribunal, ojo, no te equivoques, debe ser de manera individual. ¿Saben qué votos vamos a anular en el tribunal? Pues de la elección que se impugne.
Y uno dice, a ver, pues ¿cómo va a llegar un partido y va a decir, oye, quiero que se anulen los votos de la elección presidencial, pero no quiero que se anulen los votos de las diputaciones? Pues claro que puede pasar. ¿Y por qué puede pasar? Porque en ese distrito ganó el partido la diputación, pero a nivel presidencia perdió. Exacto, muy bien, como dice Noel, en el amparo se llama relatividad de la sentencia, así es. Entonces va a decir el tribunal, no, pues si el partido vino en una demanda solicitándome que se anulen los votos solo para la elección presidencial, yo nomás tengo atribuciones para anular los votos solo de la elección presidencial. Pero hay quienes nos dicen, oye tribunal, pero tú ya viste que en esa casilla nada más estuvo el presidente, deberías de anular los votos de todas las elecciones. No, el tribunal no trabaja de oficio. El tribunal solamente va a anular los votos que le soliciten para la elección que le soliciten. Ahora, ojo, otro tema muy importante. Yo no puedo llegar en una demanda y decirle al tribunal, quiero que se anulen los votos en esta casilla de las 6 elecciones. No se puede. El sistema nos dice, tienes que presentar una demanda por elección. Si quieres que se anulen los votos de presidencia, una demanda. Si quieres que se anulen los votos de diputaciones, una demanda. Si quieres que se anulen los votos de senadurías, otra demanda. Y ese es el Tribunal Federal. Ahora, si se quieres que se anulen los votos de jefatura de gobierno, es otra demanda, pero esa la presentas en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. O sea, ni siquiera es la misma autoridad la que va a revisar esa casilla. Para elecciones locales, lo que pasó en esa casilla lo va a revisar el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Para elecciones federales, lo que pasó en esa casilla, en primera instancia, lo va a revisar la Sala Regional Ciudad de México y en segunda instancia lo podría revisar pues la Sala Superior. Pero vean, entonces por eso el principio nos dice, opera de manera individual. No se te ocurra impugnar la votación en una casilla para todas las elecciones en una sola demanda. Tiene que ser 6 demandas distintas. Y ojo, en plazos distintos. Porque para diputados federales nos va a decir el INE el resultado en esa casilla el miércoles siguiente a la elección. Pues tengo 4 días a partir del miércoles siguiente en diputaciones federales. Pero en senadurías, ¿cuándo nos va a decir el INE el resultado? El domingo siguiente. Entonces, para presentar una demanda contra el resultado en esa casilla en senadurías, pues después, al día siguiente del domingo. Y así, en la Ciudad de México también hay que ver cuándo el Instituto Electoral de la Ciudad de México va a dar los resultados de diputaciones, va a dar los resultados de alcaldías y va a dar los resultados de la jefatura de gobierno. Y después tendré 4 días para presentar mi demanda, impugnar esa misma casilla, pero vean cómo esa misma casilla se impugna en diferentes demandas y en diferentes plazos. Y ojo, es la misma casilla. Y también debe quedar muy claro, el tribunal, ningún tribunal electoral en nuestro país trabaja de oficio. Yo ya vi como tribunal, ya me enteré que en esa casilla nomás llegó el presidente. Ya me enteré. Pero ¿qué creen? Si nadie impugna la votación, será válida. Y si un partido la impugna para presidente, pero no la impugna para diputaciones, pues para diputaciones quedará válida. Y tiene sentido porque a lo mejor el partido ganó en diputaciones, pero perdió la presidencia de la República. Entonces, si ganó en diputaciones, pues ¿para qué va a impugnar la votación en ese caso? Entonces, ese principio es muy importante. El que solo puede anularse por conductas generalizadas, pues también ya lo hemos visto, tiene que ser una irregularidad grave y generalizada. Otro tema muy importante y otro principio muy importante nos dice, nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Ahí les va. ¿Qué pasaba por ahí de los 90s? Que un partido político, no tengo las pruebas, yo nomás me imagino, o alguien me lo platicó, pero no digan, eso sí es cierto, pues porque no tengo las pruebas, pero imagínense que un partido político, pues eran las 5 de la tarde, o 6 de la tarde, o 7 de la tarde, y veía, no, hombre, pues aquí perdimos por muchísimo. Entonces decía el partido político, pues voy a armar aquí un desgarriate en la casilla. ¿Para qué? Pues para que se anule la votación. Y entonces, cuando llegaban esos casos al tribunal, le decía el tribunal a ese partido, es que tú cometiste esas irregularidades. Pues no vamos a anular la elección, ni vamos a anular la votación en esa casilla, porque tú cometiste las irregularidades. O sea, había dolo. Se hizo intencionalmente porque se sabía que se iba a perder. Entonces, a partir de ahí, cuando se acredita que las irregularidades en una casilla las cometió el partido político que impugnó, no va a proceder.
porque aplica el principio que nadie puede beneficiarse por su propio dolo, ¿no? Y luego lo que también hemos estado platicando, principios constitucionales y legales, acuérdense, eso nunca se les olvide para esta materia y para cualquier otra materia. Antes que cualquier ley está la Constitución. ¿Saben qué? Estamos bien acostumbrados a presentar una demanda y estudiar la ley, pero bien acostumbrados. Y por ejemplo, en materia electoral estamos bien acostumbrados a presentar una demanda, estudiar la ley, estudiar los acuerdos del INE, los lineamientos del INE, hasta estudiamos, ¿no?, los estatutos del partido y ya pensamos que somos sabios y empezamos todo al revés. ¿Cómo que al revés? Sí. Lo primero que tenemos que estudiar al presentar una demanda es la Constitución. Tenemos que partir de la Constitución. Después de los tratados internacionales. Necesariamente, y después ya revisamos que esa ley, que esos lineamientos, que ese acuerdo, que esos militantes sean conformes a lo que dice la Constitución y la ley. Porque imagínense ir a un tribunal como este, que es un tribunal constitucional, y decirle, oye tribunal, están mal los lineamientos o resuelve conforme a los lineamientos del INE. Y el INE en sus lineamientos dijo esto y se tiene que cumplir. Porque los dijo el Consejo General del INE. Imagínense que digamos eso en nuestra demanda. Y que nos resuelve el Tribunal Constitucional. Oye, pues está bien padre tu demanda, te estudiaste todos los lineamientos del INE, está bien fundamentada tu demanda en los lineamientos del INE, pero pues te tengo malas noticias, son inconstitucionales los lineamientos del INE. ¿Cómo va a quedar? No, pues tengo que empezar con la Constitución. Ningún tribunal me va a decir es inconstitucional lo que dice la Constitución, eso no se puede. La Constitución no se puede impugnar, ojo, ni una coma, nada. Yo no puedo decir, porque nos hemos encontrado demandas así, es inconstitucional el primero de la Constitución, no, sabes que te equivocaste. Hay que regresar a la Facultad de Derecho a volver a estudiar todo. No puede ser inconstitucional la Constitución. Pero cualquier norma secundaria, sí, la que quieran. Acuérdense qué está pasando con el Plan B, puede ser inconstitucional todo el Plan B. Entonces imagínense que ahorita nos llegue la demanda, una demanda, y nos diga conforme al plan, cha, cha, cha. Y luego diga la Corte, el plan B es inconstitucional. No, pues bueno, hay que esperarnos a ver qué dice la Corte y luego ver si nos fundamentamos nuestras demandas en el plan B o nos vamos a la legislación anterior. Y es en cualquier materia, en penal, civil, laboral, siempre tenemos que revisar qué dice la Constitución y como la Constitución nos dice los tratados internacionales están al mismo nivel, pues hay que ver también qué dicen los tratados. O sea, ya no está nada sencillo. Por ejemplo, yo les digo en materia electoral, si van a presentar una demanda, ¿qué tenemos que hacer? Y uno dice, bueno, ya, voy a estudiar la Constitución y los tratados. No, pues también te vas a quedar corto. Tienes que estudiar la Constitución, los tratados internacionales. Pero luego, ¿quién interpreta la Constitución o los tratados internacionales? En México, en materia electoral, la Corte y el Tribunal Electoral. Entonces tengo que revisar la jurisprudencia de la Corte y también la jurisprudencia del Tribunal Electoral, a ver qué dicen de ese artículo de la Constitución o a ver qué dicen de ese tratado internacional. Entonces no me quedo en la Constitución y en los tratados. También hay que revisar la jurisprudencia de la Corte y la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Y no me puedo quedar ahí. ¿Saben qué tengo que revisar también? La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice? Me puede servir. Y una vez yo fui con un magistrado y me dijo, oye Darío, no, pues revísate esto y esto y esto y esto y esto para hacer nuestra sentencia. Todo esto que les estoy diciendo, me dijo el magistrado, revísate todo esto. Pero de repente me dice el magistrado, ¿y sabes qué? Revísate qué dice el Tribunal de Derechos Humanos Europeo y también revísate qué dice este Tribunal Constitucional de Israel. Ándale, pues, y yo me quedé, bueno, pero me leyó, fíjense, me leyó en la mente el magistrado, ¿no? Y dijo, ya sé lo que estás pensando. ¿Yo qué? ¿No? Yo dije, ya me cachó. Pues que eso no es obligatorio en México. ¿Para qué leemos lo que pasó en Europa y para qué leemos lo que pasó en Israel? Si no es obligatorio en México, ya sé que estás pensando que lo que dice el Tribunal Europeo no es obligatorio aquí y que lo diga el Tribunal Constitucional de Israel no es obligatorio aquí. Pero ese criterio que está allá, si es importante, nos los traemos a México. Y si lo resuelve la Sala Superior, va a ser obligatorio en México. Entonces, era un tema, me acuerdo, de libertad de expresión. Entonces me dice, ve qué dicen esos tribunales sobre la libertad de expresión. Y si es importante el criterio de esos tribunales,
lo aplicamos en México y lo hacemos obligatorio en México. Entonces, así como los que muchas veces nos ha tocado redactar una sentencia, a los que les toca redactar una demanda tienen que revisar lo mismo. Entonces, malas noticias. Si encuentran algo en el Tribunal Constitucional de Israel, pues háganlo valer en su demanda. A ver qué les dice la Corte o a ver qué les dice el Tribunal Electoral, depende de la materia. Pero en una de esas sí puede ser que la Corte diga, pues este criterio tiene razón el que presentó la demanda y vamos a aplicar este nuevo criterio. Y si lo dice la Corte, pues acuérdense, va a ser un precedente obligatorio para todo el país. Entonces, pues malas noticias, ¿por qué? Porque hay que chambearle ahora sí que en todo el mundo. Y a mí el magistrado me dijo, pues ahí está internet, ni modo que no puedes revisar las sentencias de esos tribunales. Pues sí, sí las puedo revisar. Entonces ahora presentar una demanda nada más con fundamento en los lineamientos del INE, pues imagínense cómo nos vamos a quedar de cortos. No revisamos qué dijo la Corte, qué dijo el Tribunal, qué dijo la Corte Interamericana, qué dice la jurisprudencia. Yo he visto muchas veces demandas donde el precedente es de la Corte de Estados Unidos de América. Aquí en Estados Unidos se dice que la libertad de expresión es tanto, así lo dijo la Corte en tal precedente. Pues puede ser que funcione también en la demanda y que diga un tribunal en México, no, pues es que sí, se está protegiendo el tal derecho humano vía este criterio, pues también lo podemos hacer en México, aunque no sea obligatorio. Entonces tenemos que revisar eso, por eso otro principio que dice el tribunal es, hay que revisar principios constitucionales y después principios legales, pero hay que partir de la Constitución, por eso también les decía, si no está la causal de nulidad, no digan, ya lo hicimos, no se puede anular la elección, porque no hay causal de nulidad. O sea, a lo mejor no hay causal de nulidad, pero está la Constitución, están principios, entre ellos, como ya vimos, pues en la Constitución se habla de certeza, se habla de transparencia, se habla de equidad en la contienda. Si advertimos que se vulneran esos principios, pues podemos llegar así de sencillo y decirle al tribunal, ellos están vulnerando sus principios constitucionales. Y tú, tribunal, tienes que proteger esos principios que están en la Constitución. Si se vulneraron, pues declara la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Aquí nos dice Raúl Moreno, ¿no? Una disposición constitucional local puede ser inconstitucional a nivel federal o inconvencional. Sí, Raúl, una disposición constitucional local puede ser inconstitucional a nivel federal. Ojo, Y no se les pase, no sé si lo traigo por aquí, creo que no, pero a la siguiente sesión se los traigo porque sí es muy importante esto que está diciendo, muy, muy importante, ¿no? Esto que está diciendo nuestro compañero. No lo traigo aquí porque es un tema de control constitucional, pero fíjense, se los voy a decir así. Y qué buena pregunta está haciendo Raúl, ¿no? El 133 de la Constitución, no crean que fue en el 2011 cuando se reformó el primero, ¿no? El 133 de la Constitución tiene muchísimo tiempo. Y el 133 de la Constitución nos dice, todos los jueces, y yo le agrego, y juezas de las entidades federativas, se tienen que aplicar la Constitución Federal, así dice el 133, ¿no? A pesar de que exista una disposición en la Constitución local contraria a la Constitución Federal. Y a pesar de que tú seas una jueza o un juez local, no debes de aplicar tu Constitución local. Si tu Constitución local es contraria a la Constitución Federal, lo que tienes que aplicar, y estás obligado, o sea, no te estoy preguntando, estás obligado, juez local, a aplicar la Constitución sobre cualquier norma local, aunque sea constitucional. Y ya para el caso de la Corte puede declarar la invalidez de cualquier norma de la Constitución local, de cualquier estado. Y si es el Tribunal Electoral, pueden aplicar cualquier norma de la Constitución local, la que quieran, ¿no? Sí, como dice Andrés y Noel, supremacía constitucional, ¿no? Y derecho comparado, exacto. Sí, todo lo que están comentando aquí los compañeros tienen toda la razón, ¿no? Bloque de constitucionalidad, parámetro de todos estamos hablando, ¿no? Y supremacía constitucional. Ahí les doy un ejemplo en materia electoral, nada más para que quede la evidencia, ¿no? Ya con los ejemplos como que se entiende mejor, porque ya nos estamos metiendo a temas técnicos que no tienen nada que ver de nulidades, pero a la mera hora sí tienen que ver, ¿no? Les da un caso de Baja California Sur, no sé si ya se los platiqué, de las candidaturas independientes. Bueno, ahí les va rápidamente, 2015. Una persona quería ser candidato independiente a gobernador.
revisó la ley de Baja California Sur. La ley de Baja California Sur, en ese 2015 decía, si quieres ser candidato independiente a gobernador o a gobernadora, necesitas 4% de firmas en todo el estado. Bueno, pues, dijo el candidato, no candidato todavía, no dijo esta persona, bueno, pues voy a contratar un grupo, un equipo de trabajo que me consiga el 4% de firmas. Ahorita me van a dar la respuesta, ¿eh? Entonces pónganle atención, que ya vi que sí están poniendo atención. Entonces, pues este candidato consigue a su equipo de trabajo, contrata un equipo de trabajo muy eficiente, van por todo el estado, recaban las firmas, dice el candidato, ya tengo el 4%, bueno, pues lo presento aquí al Instituto Electoral de Baja California Sur. Se presenta, ¿no? La solicitud, las firmas. Lo revisa el Instituto Electoral de Baja California Sur y le contesta a esta persona, se niega tu registro como candidato independiente porque no obtuviste el 4%. Estas firmas ya se murieron, estas firmas son de credenciales, son copias, estas firmas son de Baja California, no de Baja California Sur. Total, empezó a decir, todas estas firmas no funcionan, solamente tienes el 2.6. Y como la ley dice el 4%, se niega tu registro como candidato independiente. Pero fíjense cómo todavía somos legalistas, ¿eh? Fíjense cómo estamos pensando en el 4%. Para que vean cómo tenemos, empezando por mí, no sé ustedes, no puedo hablar por ustedes, pero a mí en la escuela me enseñaron a pensar en la ley. Y ahí estuvo el error. Y bueno, no tienen la culpa mis maestros. Yo cuando estudié en la escuela, pues no soy joven como ustedes. Cuando estudié en la escuela no había control constitucional, no había tribunales constitucionales, no había argumentación e interpretación. Esos son temas nuevos. Entonces uno pensaba en la ley, pues 4%, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Pues aquí se queda esta persona, chispas, pues no tengo el 4%, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya me dijo, ya me cachó el instituto y ya me dijo nomás 2.6. Pero es que no me dio tiempo. Pues también en 15 días, acuérdense cómo son los partidos, ¿eh? Si alguien de ustedes está con los partidos, pues ni modo, se los tengo que decir. Pues a los partidos no les gustan las candidaturas independientes. Pues claro que no les gustan. ¿Por qué? Pues son la competencia. Pues ¿saben qué hacen los partidos ya con sus legisladoras y legisladores? Pues ponle todos los candados que se pueda para que no les den el registro. Pues ¿qué hicieron en Baja California Sur? Pues aviéntale el 4, no le va a dar tiempo. Bueno. Entonces esta persona le dice al instituto, ¿sabes qué? Lo siento mucho, mucho esfuerzo y todo dar, todo muy bien, pero tienes el 2.6. Entonces esta persona pues contrató un grupo de abogadas y abogados y les dijo, ¿saben qué? Me tengo que registrar. A ver cómo le hacen. Vayan al Tribunal Electoral de Baja California Sur. Y entonces estas abogadas y abogados lo primero que le preguntan es, para ver, ya díganos la verdad, ¿sí tenía el 4% o tiene razón el instituto? No, pues tiene razón el instituto, ¿para qué los engaño si son mis abogados? No, tiene razón el instituto. Y fíjense, por si quieren ser litigantes, para que le piensen. Le dicen estas abogadas y abogados, ¿y entonces cómo le vamos a hacer? Ah, pues para eso los contraté. O si yo supiera no los contrato, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues piénsenle. Pero yo me quiero registrar. Y casi, eso ya se los he hecho yo como anécdota, pero seguramente también les dijo, y pues si no, no les voy a pagar, o sea, si me registro, ganamos el asunto y les pago. Pero si no me registro, pues ¿por qué les voy a pagar? Yo les diría sí, no, si fuera esa persona, la verdad, pues si ganamos les pago, si perdemos, pues cada quien para su casa. Y entonces pues ya los abogados dijeron, no, pues sí tienen razón, nosotros tenemos que resolver esto. Pero fíjense, seguimos pensando en el 4%. Error. Ya estos abogados se asesoraron, empezaron a revisar criterios, jurisprudencia, todo lo que yo les dije. Y entonces dijeron, pues ya sé qué vamos a hacer, ¿no? Exacto, como dice muy bien Selene, exactamente. Ese porcentaje no era proporcional. Llegan con su demanda al Tribunal Electoral de Baja California Sur y le dicen, pues ¿qué crees? Ese 4% que está en la ley es inconstitucional. Ese 4% que está en la ley es inconvencional. ¿Pero cómo? Sí, te lo voy a explicar. ¿Por qué ese 4% es contrario a la Constitución Federal? Porque la Constitución Federal para senadurías, ¿cuánto pide de firmas? 2%.
Para diputaciones, ¿cuánto pide de firmas? Como dice Guillermo, el máximo en la Constitución, 2%. Ah, ¿cuánto pide para la presidencia de la República? 1%, que es la elección más importante. Entonces, ¿cuál es el parámetro constitucional? Entre 1 y el 2. Tratados internacionales. Fíjense, hicieron valer hasta la Comisión de Venecia de Europa lo que les decía. No es obligatorio, pues claro que no, pero le dicen, a ver, la Comisión de Venecia, que México es invitado, no es parte, pero es invitado, dice que el 1% es suficiente. Pero luego los tratados internacionales que sí son obligatorios para México, ¿qué dicen de firmas para las candidaturas independientes? 1%. ¿Cuál es el parámetro convencional? ¿Cuál es el parámetro de los tratados internacionales? 1%. Entonces van al Tribunal Electoral de Baja California Sur y dicen, oye, tribunal, inaplícame esta norma por inconstitucional y por inconvencional, las dos cosas. Si ustedes son magistradas o magistrados del Tribunal Electoral de Baja California Sur, ¿cómo resuelven el asunto? ¿Inaplican la norma o no? Pues ¿saben qué? Pues lo que están pensando. El Tribunal Electoral de Baja California Sur dijo, se inaplica la norma, es inconstitucional, es inconvencional. Y luego, ¿cuánto tuviste? 2.6. Ah, pues como dice el control difuso, como el 2.6 es un parámetro constitucional y es un parámetro convencional, dice el Tribunal Electoral de Baja California Sur, te ordeno, instituto, que lo registres como candidato independiente porque el 2.6 está dentro del parámetro constitucional y está dentro del parámetro convencional. Pero ven, nos quedamos pensando en el 4 que está en la ley, ¿no? Hay que pensar en la Constitución primero y hay que pensar primero en los tratados internacionales. Ya luego en la ley, y si no nos gusta la ley, pues a lo mejor es inconstitucional y le decimos al tribunal, inaplícala. Ojo, ¿qué hizo el Tribunal de Baja California Sur? La inaplicó al caso concreto, porque esas son las atribuciones. Solamente a esa persona. El 4% seguía ahí en la ley para todos los demás que no fueron al tribunal, porque esas son las atribuciones. Porque, a ver, ¿puede el Tribunal de Baja California Sur inaplicar normas por inconstitucionales o nomás el federal? ¿Puede el de Baja California Sur o no? Dice Noel, a ver, Noel, ¿te escuchamos? Sí puede. Dice Eduardo que sí. ¿Alguien dice que no? Todos dicen que sí, ¿no? Bueno. ¿Por qué sí? Bueno, por muchas cosas, pero hay una tesis de la Sala Superior donde dice los tribunales electorales de los estados pueden aplicar normas, pero cualquier norma, no, solo la estatal, solo la de su estado. Imagínese al Tribunal Electoral de Baja California Sur decir si inaplica la norma de Guerrero, pues no, eso sí, no, nomás la de mi estado. Pero sí, ya lo dijo claramente en la Sala Superior porque había confusión, los tribunales electorales de los estados pueden aplicar normas dentro de su ámbito de competencia, pero ojo, solo al caso concreto. Ese 4% siguió ahí en la ley, pero ¿qué creen? Posteriormente, pues el Poder Legislativo de Baja California Sur dijo, pues si ya nos dijo la Sala Superior, si ya nos dijo el Tribunal de Baja California Sur que la norma es inconstitucional, pues ¿para qué ya le jugamos al valiente? Entonces ahorita ven la legislación de Baja California Sur, ya no pide el 4%, pero ese asunto se ganó y ese candidato se registró como candidato independiente a la gobernatura de Baja California. Es un caso real, ya luego perdió, pues ya es otro asunto, ¿no? Pero vean cómo pues ya los nuevos abogados, las nuevas abogadas y las sentencias de los tribunales, pues parten de la Constitución y parten de los tratados internacionales, ¿no? Y si ustedes revisan la jurisprudencia de la Sala Superior de este tribunal, revísenla toda y su fundamento es la Constitución y los tratados internacionales. Primero, antes que cualquier cosa. Entonces, si la jurisprudencia del máximo tribunal electoral y la jurisprudencia de la Suprema Corte nos está hablando en primer lugar de la Constitución y en primer lugar de los tratados internacionales, ¿por qué nuestra demanda empezamos con los lineamientos del INE? Pues no. Hay que empezar con la Constitución y hay que empezar con los tratados internacionales y luego fundamentar nuestra demanda en las normas que estimemos que son conformes a la Constitución y a los tratados internacionales. Y no empezar que los estatutos de mi partido, no, pues también ya lo dijo la Sala Superior. En cualquier momento podemos declarar un estatuto de un partido político inconstitucional.
o un estatuto de un partido político inconvencional y va para atrás ese estatuto. Entonces tenemos que partir, esa es la base. Por eso este principio también es muy importante, que vean, lo dice la Sala Superior desde el 2000, desde 1998, 2004, por ahí, nos dice respeto a los principios constitucionales. A lo mejor la ley no lo prohíbe, pero nos subimos a la Constitución y si por ahí podemos hacer una interpretación constitucional, pues se la hacemos valer al tribunal, al que sea. Y entonces, pues ya saben también todos los tribunales que tienen que partir su sentencia, su proyecto de sentencia, su motivación y fundamentación en una sentencia, tiene que partir también, pues, de la Constitución. Por eso les digo que pues esto también lo tiene que tener muy presente el Poder Legislativo. Yo digo, a ver, ya le sufrieron las diputadas y los diputados en el Plan B. Ahora se discutió en el Senado de la República. Si se advierte que el Plan B es inconstitucional, ¿por qué lo aprueban? ¿Qué va a pasar? Luego va a llegar a la Corte. Ya se impugnó ante la Corte. Bueno, ¿qué va a decir la Corte? Pues voy a revisar todas las normas. Y entonces, las que no sean conformes a la Constitución, no van a funcionar. Pues, ¿para qué tanto trabajo? Si no se reformó la Constitución, pues va a ser muy difícil que coincida la Constitución con el Plan B. Por eso todas las reformas, no solo las electorales, primero reformamos la Constitución y después reformamos la ley. Aquí no se pudo reformar la Constitución, pero sí reformaron la ley. Pues va a haber mucho trabajo en los tribunales, o a lo mejor en una de esas la Corte dice, pues es inconstitucional toda la reforma, y pues ya, seguimos con estas leyes que estamos platicando. Pero también el Poder Legislativo debe tener claro eso. Oye, si estamos viendo que esta norma es inconstitucional, pues ¿para qué la aprobamos, la estudiamos y la aprobamos, etcétera? ¿Saben qué pasa en Canadá? En Canadá el Parlamento tiene una comisión constitucional. Y esa comisión constitucional del Parlamento le dice a todas las legisladores y legisladoras, ¿saben qué? Esta norma que quieren aprobar ya la revisé, es inconstitucional, corríjanla. Entonces, en el Parlamento de Canadá es muy difícil que se apruebe una norma inconstitucional porque antes es revisada. Aquí la aprobamos en fast track y ahí le dejamos a la Corte la chamba, hay que nos diga si es constitucional o no. Y aquí nos dice Noel, pues es que ahí pues sí son temas políticos, ¿no? Y es cuando la política se enfrenta al derecho, pero el resultado final ya lo conocemos. Y todavía que hay dos instancias en materia electoral, como lo hemos platicado. Si la Corte dice la norma, el Plan B es válido, luego va a llegar el Plan B a impugnarse al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral ya en un caso concreto como este de Baja California puede decir, pues la norma es inconstitucional y va para atrás. Y ni modo, está afectando tal derecho humano de esta persona y a mí la Constitución me dice que tengo que proteger los derechos humanos, en este caso los derechos políticos de todas las personas. Y va para atrás la norma. Entonces estamos así como que trabajando por un lado el legislativo, por otro lado el judicial, pero está trabajando doble el legislativo y está trabajando doble el judicial, nada más porque tiene que pasar. ¿Pero saben qué? Pues le pegaron en la eléctrica. ¿Qué pasó con la reforma eléctrica? Se impugnó por inconstitucional. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué dijo la Corte? 7 dijeron que era inconstitucional, pero 4 dijeron que no y ganaron los 4 que dijeron que no. Porque la ley dice se necesitan 8 votos. Entonces sí pegó, entonces por eso les digo, no, pues estamos aquí. Porque si 7 ministras o ministros dicen es inconstitucional, pero 4 dicen que no, ganan los 4 que dicen que no, porque la Constitución dice se tiene que declarar la invalidez de la norma por lo menos por 8 votos. Y luego nos echan encima en el extranjero porque también nos dicen, oigan, en México ¿cómo que ganan las minorías en su tribunal más importante? Pues sí, porque si 4 dicen es constitucional, ganaron los 4 que dijeron que es constitucional y perdieron los 7 que dijeron que es porque se necesitan 8 votos. Pero bueno, así están las normas, así están las reglas. Cuando el plan B llegue a la Corte, pues así se necesitan 8 votos para que sea inconstitucional. Y si solo se alcanzan 7, pues la norma va a estar vigente, va a seguir vigente y va a ser constitucional. Entonces, ¿dónde va a llegar la chamba? A todos los tribunales electorales, porque van a suceder muchos casos como este que les digo de Baja California, que por un lado la ley nos dice una cosa, pero cuando ya la comparamos con la Constitución, pues es inconstitucional.
O cuando la comparemos con un tratado internacional, pues es inconvencional y va para atrás. Imagínense todo lo que puede pasar. Pero pues no hay que esperar primero todas las partes. Primero hay que ver qué dice la Corte, si se alcanzan los 8 votos o no, y luego pues qué dicen todos los tribunales, los locales y los federales, cada uno en el ámbito de su competencia. Y ahí sí, ojo, a los tribunales electorales, pues tiene que llegar la demanda. Nunca van a escuchar que un tribunal electoral diga esta norma es inconstitucional si nadie le impugnó y si nadie presentó una demanda. Eso también es muy importante. No trabajan de oficio los tribunales electorales. Ningún tribunal se puede pronunciar hasta que llegue una demanda y le digan, oye, revisa esta norma porque yo creo que esta norma es inconstitucional. Pero así están las cosas y entonces sí es muy importante ya para este 2023 pues empezar a revisar qué dice la Constitución. De ahí lo que me han preguntado algunos compañeros y de ahí la importancia que les digo que esas causales de nulidad que están en la Constitución. No va a ser igual esas causales de nulidad que están en la Constitución a las causales de nulidad que están en la ley. Y por eso el legislador en el 2014 las puso en la Constitución. Las plasmó ahí en la Constitución, para que dijeran, estas sí tienen que aplicar porque sí tienen que aplicar. Y pues sí, desde el 2014 se han estado aplicando las causales de nulidad constitucionales. Donde quedó ahí pendiente el asunto es la nulidad por violencia política en razón de género, no tenemos esa causal de nulidad. Y la otra que quedó pendiente es que se anule una elección por propaganda religiosa. Tampoco tenemos una causal de nulidad, pero sí tenemos el 130 de la Constitución que nos dice cuando exista propaganda religiosa durante las campañas, pues está prohibido y hay que sancionar y en su caso se podrá anular porque no puede haber propaganda religiosa durante las campañas, ¿no? Lo dice claramente la Constitución. Y ya no me meto a otros asuntos, pero hay muchas personas que cuestionan esa disposición constitucional, porque dicen, a ver, si yo soy soy un líder religioso, ¿por qué no me puedo pronunciar? ¿Qué pasa con mi libertad de expresión? En Italia hay partidos políticos que se llaman, por ejemplo, Partido Político Cristiano, no sé si todavía esté, pero había un partido que se llamaba Partido Político Cristiano y no pasaba nada. Y aquí un ministro de culto no se puede pronunciar. ¿Qué pasa con su libertad de expresión? Pero ya también, como les explicamos a todos los extranjeros, les decimos, es que aquí la religión sí influye en las elecciones. No, que cómo crees que sí. Si vamos a una determinada comunidad y el padre en la misa les dice, voten por este, sí votan por este. Pues por eso tenemos esa disposición en nuestra Constitución. No, pues pues en Italia quién sabe, pero aquí en México, ¿qué crees? Que aquí sí influye un líder religioso. Y sí presiona al electorado a emitir su voto a favor o en contra. Entonces, por eso tenemos esa disposición. Por eso les digo, y eso ya se los digo yo en lo particular, algunos tratados internacionales aplican, otros no, porque los tratados internacionales nos dicen, quita esa cláusula del 130. Pero yo les pregunto así como si fueran personas, los tratados internacionales no saben qué está pasando en México y no saben la historia de México. Pues tampoco digamos todos los tratados internacionales, no hay que ver cada uno. Y si está ese 30 en la Constitución, tiene una justificación que esté ahí. Y si yo les pregunto, ¿puede afectar un líder religioso el voto de la ciudadanía? Cualquiera que sea mexicano va a decir, pues en determinadas comunidades sí. Pues no nomás el voto, no saben todo lo que puede afectar cuando un líder religioso se pronuncia. No solamente en el voto, ya no les digo en otras cosas, ¿no? Pero aquí estamos hablando del electoral. Pero aquí en México sí hay todavía determinadas comunidades donde van y consultan al líder religioso. Y lo que diga el líder religioso, eso es, y háganle como quieran. Entonces, por eso está el 130 de la Constitución. Nada más que todavía no tenemos una causal de nulidad que hable, se puede anular una elección cuando se presenten símbolos religiosos. Entonces, lo que hace aquí el tribunal es que se afecta la equidad en la contienda, que se afectó la voluntad en el elector, que se presionó al electorado y de todos modos anula elecciones por símbolos religiosos. Todavía lo hizo en el 2021, en Tlaquepaque, Jalisco, anuló la elección municipal porque un líder religioso se pronunció en redes sociales. Ya esa es otra historia, pero ahí se las platico después. Pero redes sociales es un verdadero problemón, ¿eh? Porque ¿a cuántos impactó? ¿Cuántos pueden ver redes sociales? Todos los que quieran.
La ley nomás habla de radio y televisión, pero algo que sale en redes sociales, yo les voy a decir, en este momento algo que aparece en redes sociales lo ven más personas que algo que aparece en radio o en televisión. Tienen más impacto en este momento las redes sociales que el radio o que la televisión. Y luego, ¿qué creen? Para acabarla de amolar, algo que pasa en redes sociales luego lo transmiten en la televisión, entonces se difundió para todos lados. Y entonces dijo la Sala Superior en el 2021, pues como fue en redes sociales y lo pronunció un líder religioso y hay presión en el electorado y el resultado otra vez fue menos de 2 puntos, se anuló la elección entre el Quepaque y Jalisco y nos vamos a una elección extraordinaria. Pero vean cómo todos son 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, la diferencia entre primero y segundo lugar. Entonces, si un día quieren ser candidatos y ganan con 10 puntos, pues casi les digo, ya ganaron la elección. Pero si un día son candidatos o candidatas y pierden y ganan con 1 punto de diferencia, pues a defender la elección con todo, porque el segundo lugar va a impugnar todo lo que hemos estado viendo. Pues ya nos está diciendo más o menos la historia de nuestro país y la estadística. Como dijo el compañero y como dice la Constitución, pues gana con más de 5 puntos y va a estar difícil que se anule. Pero donde ganes con menos de 5, bueno, se va a complicar, ¿no?, esta elección. Bueno, compañeros y compañeras, no sé si tuvieran alguna participación, alguna inquietud. Si no, pues les digo, ¿no? Seguiremos viendo en estas sesiones. Ya después, mañana creo que va a estar otra compañera con nosotros o otro compañero y ya conmigo seguramente estaremos la próxima semana. Ya entraremos ahora sí directamente a ver cuándo se anula la elección, perdón, la votación en una casilla y luego ver todas estas causales de nulidad de elección. Y también vamos a tocar este tema que para mí es muy importante de la inelegibilidad. Cuando un candidato puede ser inelegible y un tema muy importante, ¿por qué el INE revisa que un candidato cumpla con sus requisitos cuando empieza la campaña? ¿Y por qué tiene que revisar que ese candidato siga cumpliendo con los requisitos ya que ganó la elección? Porque muchos nos dicen, si ya revisó el INE cuando se registró y dijo cumple con todos los requisitos, ¿por qué ahora que ganó tenemos que volver a revisar? ¿Y por qué ya que ganó llegó un partido y dice no cumple con todos los requisitos para ser elegible? ¿No? Vamos a ver todos esos asuntos poco a poco, pero bueno, por lo pronto les agradezco mucho a todas y a todos su atención, les agradezco también mucho sus participaciones, pues ya como nos vamos a ver esta semana, les deseo que tengan un excelente fin de semana, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, ¿no? A la misma hora y en el mismo canal, cuídense mucho, un abrazo a todas y a todos, ¿no? Gracias Elene, Noel, Miguel Ángel, Gracias. Eduardo, Raúl, Enrique, Virgilio, gracias José, todos, ¿no? Muchas gracias Claudia, a todos los que estoy viendo en pantalla y a los que no vean pantalla, muchas gracias, cuídense mucho, aquí estamos. Y recuerden, siempre mi correo electrónico, dario.mora, cualquier cosa pueden escribirme en cualquier momento y ahí lo comentamos o lo discutimos. Hasta luego Andrés, Raúl, un abrazo, hasta luego. Y gracias a la ingeniera Kenia Hernández que le dio seguimiento a esta presentación, compañera de la EGE, y al ingeniero Alejandro Galván. Muchas gracias, hasta luego. Gracias Enrique, también muchas gracias.